Hola, Redditeros, bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Mi esposa de 5 años me engañó y ahora no siento absolutamente nada por ella. Nada, y eso me asusta, con actualizaciones. Estos son los detalles clave. Mi esposa, 34F, Wendy y yo nos conocimos a través de amigos hace 7 años, salimos durante 2 años y hemos estado casados durante 5 años aproximadamente, justo después de que terminé la escuela de Derecho. Trabajé duro como asociado en mi empresa, dedicando 60 horas a la semana durante los primeros 2 años de nuestro matrimonio. Ese esfuerzo valió la pena y me está yendo bien profesionalmente. Wendy era maestra en una escuela privada, pero tan pronto como nos casamos, renunció para poder volver a la escuela para obtener su maestría en educación y actualmente está en un programa de doctorado educativo mientras trabaja a tiempo parcial. Esto fue un poco de tensión financiera, ya que quería pagar mis préstamos estudiantiles lo más rápido posible, pero lo logramos. Mi esposa tenía una vieja computadora portátil que estaba usando cuando comenzamos a salir. La encontré en una caja en un armario. Dijo que se estrelló y que ya no funcionaría. La enchufé, traté de encenderla. Nada. Cuando nos conocimos, Wendy tomaba fotos de todo, principalmente selfies de ella con otras personas. Sabiendo que debía tener algunas fotos de nosotros de esa época, saqué el disco duro y lo miré. Parecía estar bien. El problema debe haber estado en otra área de la placa del portátil. Queriendo sorprenderla con fotos de cuando empezamos a salir, esperé a que se fuera a visitar a su hermana antes de conectarlo a un conector SATA a mi PC. Allí había fotos. Un montón de fotos. Algunas de ellas estábamos en citas, riendo, sonriendo. Me trajeron buenos recuerdos. Pero también había otras de ella con diferentes personas. Recordé a una persona en particular. Se llamaba Bob y Wendy había salido con él antes que yo. Había muchas fotos de ella y Bob. Quise tomar solo nuestras fotos, así que pensé que la forma más fácil sería organizarlas por fecha, pensando que las últimas fotos serían solo de nosotros. Pero cuando hice clic en ellas por fecha, muchas de sus fotos con Bob estaban mezcladas con fotos de nosotros. Comencé a abrir las fotos una por una y noté que en algunas de sus fotos con Bob, donde estaban abrazados y besándose, ella llevaba un collar / medallón que le había dado como regalo de cumpleaños en el segundo año que estábamos saliendo. Tuve que pedirle prestado el dinero a mi hermano para comprarlos. Miré las fechas en las fotos y surgió un patrón, en los días y fines de semana en que la escuela requería toda su atención, los momentos en que ella iba a la casa de su madre o a la casa de su hermana para darme paz y tranquilidad, se reunía con Bob a mis espaldas. Estaba furioso. Sentía como si las hormigas de fuego estuvieran masticando mi cerebro, mi corazón, mis entrañas. Quise perforar las paredes, pero, entonces, algo se rompió y me entumecí. Empecé a ver y a pensar en términos muy fríos y analíticos. Copié todas sus fotos, todas, no solo las que había visto, en un pendrive. Hice una maleta, cogí unos trajes, cogí la memoria USB y me fui a vivir con mi hermano al otro lado de la ciudad. Dejé el disco duro de su computadora portátil conectado a mi PC con una foto de ella besando a Bob en el monitor. La única nota que dejé fue una nota adhesiva con una flecha que apuntaba al collar / medallón. Wendy intentó llamarme desde la casa de su madre, si es que realmente estaba allí, pero no respondí. No fue hasta unas horas más tarde, después de que presumiblemente regresó a nuestro apartamento y vio la imagen en el monitor, que explotó mi teléfono con mensajes de voz y mensajes de texto. Los ignoré a todos. Ya me he reunido con otro asociado que es abogado, trabaja en el Departamento de Derecho de Familia sobre separación y divorcio. No tenemos hijos ni bienes inmuebles, ya que gran parte de nuestro dinero se destinó a pagar mis préstamos y a pagar su matrícula. Mi bufete me ha respaldado y sus llamadas van al buzón de voz. No se le permite entrar a la propiedad, la seguridad ya la rechazó. Wendy me localizó en la casa de mi hermano,
pero él le dejó claro por teléfono que si intentaba venir, él soltaría a sus Doberman. Me dijo que estaba gritando, sollozando y suplicando por teléfono. No me entristeció ni me hizo feliz ni nada. No sentí nada. Mi matrimonio ha terminado. Lo he aceptado. Pero han pasado 2 días y sigo sin sentir nada. Sin dolor. Nada de enfado. Nada. ¿Cómo es posible que ya no sienta nada por ella, que no tenga ningún deseo de volver a verla, que no tenga ningún deseo de reconciliarme? Ahora que estoy ya solo con mis pensamientos, sentir esta nada por ella me asusta. ¿Va a durar esto? ¿Todavía estoy en estado de shock? ¿Estoy destrozado permanentemente? Lo bueno es que nunca he visto soluciones más claras en mis casos. Actualización 1. En primer lugar, permítanme agradecer a todos por sus respuestas. Estoy abrumado por las respuestas positivas y quiero agradecer a todos los que han experimentado el mismo entumecimiento por compartir conmigo. Es útil saber que es una respuesta normal. Buscaré asesoramiento individual en un futuro cercano. La asociada de mi bufete que maneja mi caso, llamémosla Gal, revisó las otras fotos en la unidad USB y encontró bastantes en las que Wendy está abrazando / besando a Bob y el anillo de compromiso que le di es fácilmente discernible. Cuando me dijeron esto, no sentí ningún dolor ni ira, solo euforia. Sonreí. Por extraño que parezca, le pregunté a Gal por qué esta horrible noticia me hacía feliz. Dijo que es porque reivindica cada acción que he tomado desde que me fui. He estado en NC con Wendy y todas las comunicaciones han sido a través de Gal, excepto su familia y amigos que piensan erróneamente que mi hermano y su esposa serán un oído comprensivo, no lo son. Gal ya preparó un acuerdo de separación y programó una reunión con Wendy el jueves por la tarde. Gal le dejó claro a Wendy que si ella no está representada por un abogado, entonces no asistiré. Unas palabras sobre Gal. No puedo publicar su apodo de la firma, pero digamos que si piensas en víbora, te harás una idea correcta. Me alegro de que esté de mi lado. Presentaremos la petición de divorcio en breve. Gal cree que cualquier manutención conyugal será mínima y terminará rápidamente, es decir, dijo que probablemente me quedaré atascado pagando el alquiler durante los próximos 5 meses hasta que termine nuestro contrato de arrendamiento y Wendy complete el último de sus cursos de doctorado. El único activo significativo que tenemos es la cuenta con nuestros ahorros para el pago inicial de una casa, pero es una cuenta conjunta de doble firma sin acceso a cajeros automáticos, gracias, chico del banco olvidado hace mucho tiempo, por sugerirme eso como una medida de seguridad adicional contra el fraude. Mi cuñada fue a mi apartamento cuando se suponía que Wendy estaba en su trabajo de medio tiempo para agarrar más de mi ropa y artículos personales. Terminó escuchando a Wendy durante un par de horas. El dédite que dijo que Wendy mentiría directamente sobre casi todo dio en el clavo. Durante todo el tiempo que mi cuñada estaba empacando mis cosas, Wendy estaba diciendo una mentira fácilmente demostrable tras otra. Al llegar a ninguna parte, Wendy le preguntó a mi cuñada, ¿no hay un tipo en tu entorno que simplemente se mete en tu cabeza y no puedes decir que no? Entonces, supongo que esa es mi respuesta a por qué hizo trampa. Bob es un vago chico malo y Wendy es débil mental. Por cierto, mi cuñada respondió a su pregunta, sí, me casé con él. Pasar tiempo con la familia de mi hermano ha evitado que me sienta aislado. Mis sobrinos me están aplastando en los videojuegos y estoy disfrutando cada segundo. El trabajo va muy bien y el socio que supervisa mi departamento se detuvo para decirme que está muy orgulloso de cómo no he dejado que este problema personal afecte negativamente mi trabajo. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias a todos los que respondieron con mensajes de apoyo. No puedo explicar lo mucho que ayuda a saber que no soy el único que pasa por algo así o la apatía que siento hacia mi futura ex-esposa. Actualización 2. Wendy encontró un abogado, Todd. Gal y yo nos reunimos con ellos en terreno neutral en otra empresa, todos tuvimos que usar máscaras debido a COVID,
lo que hizo que pareciera que estábamos allí para robar el lugar o algo así. Era la primera vez que veía a Wendy desde que se fue a la casa de su hermana / madre. Wendy parecía el infierno. Ojos inyectados en sangre, bolsas oscuras debajo. Las lágrimas habían manchado su maquillaje. La piel de su cuello estaba cubierta de urticaria. La miré y no sentí nada. Más sobre esto más adelante. En el momento en que me vio, Wendy soltó que lo sentía por todo, que me amaba, que no podía vivir sin mí, que todo esto era un error, toda la basura estándar que te puedes imaginar. Trató de abrazarme, pero Gal se interpuso entre nosotros y le dijo a Tad que le recordara a Wendy que no debía hablar directamente conmigo ni con Gal, que debía hablar con Tad, quien hablaría con Gal, quien a su vez hablaría conmigo. Gal me había dicho que no dijera nada y que mantuviera una expresión inexpresiva en mi rostro. Pensé que esto sería difícil, ya que me he estado preocupando por si mi ira inicial regresaría, pero no fue así. Todavía estaba entumecido, un poco aturdido, como una experiencia extracorpórea. Todd preguntó sobre la reconciliación. Gal dejó claro que estábamos allí para revisar el acuerdo de separación. Nada más. Wendy me gritó que habíamos estado casados durante 5 años y que no debía tirarlo todo por la borda por un error. Gal le recordó a Tad que Wendy no debía hablarme directamente. Todd le susurró algo a Wendy y ella momentáneamente recuperó el control de sí misma. Gal y Tad comenzaron a discutir el acuerdo de separación que ella le había enviado por correo electrónico. Tad dijo que lo hizo, pero que no creía que fuera justo para Wendy. Trató de ser quisquilloso, probablemente para mostrarle a Wendy que estaba haciendo algo para ganarse sus honorarios, pero Gal rechazó todos los argumentos que presentó hasta que admitió que era tan justo como lo exige la ley. Wendy dijo que nada de esto es justo porque todo esto es un error. Gal extendió impresiones en blanco y negro sobre la mesa de todas las fotos de la unidad USB con Wendy besando / abrazando a Bob, donde su anillo de compromiso es claramente visible. Gal rodeó el anillo en cada imagen con un marcador grande y grueso de color rojo oscuro, movimiento alfa, por cierto, preguntándole a Tad cada vez, ¿tu cliente cree que esto fue un error? ¿Qué te parece esto? ¿Fue un error? No. ¿Y este? Wendy se desplomó en su silla para llorar feo. Gal y Tad comenzaron a discutir los plazos, para la entrega de un acuerdo de conciliación firmado, y otros asuntos en el futuro. Supongo que mi silenciosa indiferencia finalmente llegó a Wendy porque, sin que nadie se lo pidiera, gritó que nunca fue infiel durante el matrimonio. Gal no estaba de acuerdo y le dijo a Tad, dile a tu cliente que me dé su teléfono celular. Si su cliente no ha sido infiel durante el matrimonio, entonces no tendrá ningún problema con que mi informático copie todo lo que hay en él y descargue todo en cualquier cuenta en línea en la que haya iniciado sesión. Puedo tenerlo aquí en 10 minutos. Wendy agarró su teléfono celular con ambas manos, negándose a entregárselo. Todd le susurró algo a Wendy. Estoy seguro de que él le dijo que ella acababa de admitir haber sido infiel. Más sollozos. Sonreí debajo de mi máscara, pero no dije nada. En este punto, sentí lástima por Tad, llámalo empatía profesional. He estado en su lugar antes, sabes que tienes un caso de perdedor con un cliente perdedor. El otro abogado es Wayne Gretzky de 1982 a 1986 y tú eres un portero de segunda línea de la escuela secundaria con una mano de guante lenta. Básicamente, solo quieres que termine la paliza. Cuando terminó la reunión, me fui sin decirle una palabra a Wendy. ¿Para qué sirve? Cada palabra que salga de su boca va a ser una mentira. Gal recibió el acuerdo de separación firmado ayer por la tarde. Pensé que tendría que pagar el alquiler hasta junio, aunque solo fuera para proteger mi propio crédito, pero en lugar de eso vamos a dividir en partes iguales la cuenta de ahorros para el pago inicial de la casa. Esta fue la zanahoria para que Wendy firmara el acuerdo de separación tan rápido. Wendy pagará el alquiler ella misma a partir de este mes, junto con todos los servicios públicos, etc.
Entre los costos de la vivienda y los costos de la escuela, le sobrará un poco de dinero, suficiente para mudarse a un nuevo lugar. Aparentemente, Wendy piensa que esto fue una victoria para ella, pero es un movimiento táctico que elimina el único activo importante que teníamos. El divorcio ahora será mucho más fácil. Gal está preparando una petición para un divorcio de mutuo acuerdo, por lo que ni siquiera tendremos que ir a la corte. Aquí está la mejor noticia, resulta que mientras estábamos en nuestro 5º año de matrimonio, no hemos estado casados durante 5 años completos. 4 años y 7 meses. En nuestro estado, si el matrimonio dura menos de 5 años completos, entonces el Tribunal de Familia generalmente busca la rescisión, un concepto tomado del derecho contractual. Esto significa que el tribunal devolverá a las partes a la posición financiera en la que se encontraban antes del acuerdo, o en nuestro caso, antes del matrimonio. Inmediatamente antes de nuestro matrimonio, yo era un graduado de la Facultad de Derecho desempleado y muy endeudado que esperaba los resultados de mi colegio de abogados, mientras que Wendy era una maestra de tiempo completo y empleada a tiempo completo. Sin bienes inmuebles, sin hijos, con su cuenta llena de dinero, una credencial de enseñanza, un título de posgrado en la mano y pronto un doctorado que la acompañe, Wendy no puede argumentar que la rescisión no es apropiada en este caso. En resumen, sin pensión alimenticia. Gal le advirtió a Todd que si Wendy impugna el divorcio, la primera persona a la que depondrá será Bob. Todd respondió que Wendy acordó no impugnar el divorcio. Si todo va bien, dentro de 3 meses dejaré atrás este triste capítulo de mi vida. Todavía no siento nada por Wendy, pero eso ya no me asusta. El dédite que dijo que era porque la Wendy con la que salí o con la que me casé nunca existió tenía razón, usted, señor, es sabio. La Wendy con la que salí, de la que me enamoré y con la que me casé nunca existió. La persona que me engañó y me mintió es un extraño. Toda nuestra relación era una mentira, una elaborada ilusión del plan B que la beneficiaba a mi costa. Creo que mi mentalidad también tiene que ver con mi primer trabajo real entre la universidad y la Facultad de Derecho, cuando trabajé en ventas a comisión. Había una frase taladrada en nuestras cabezas: tienes que pasar por muchos no para obtener un sí, así que no te preocupes por los no, no pierdas tu tiempo y esfuerzo en ellos, y encontrarás tu sí mucho más rápido y más fácil. Wendy fue un no y ya perdí demasiado tiempo y esfuerzo con ella, así que no más. Amigos, familiares y compañeros de trabajo han notado que mi sonrisa ha vuelto y, para ser honesto, me siento mejor de lo que me he sentido en años. Pero solo para estar seguro, he programado algunas citas telefónicas /diagonal por video con un terapeuta. Veremos cómo va eso. Es probable que esta sea mi última actualización. Gracias a todos de nuevo por su apoyo y sabiduría. Si puedo retribuir su excelente consejo con algunos de los míos, si su cónyuge lo engaña, hable con un abogado lo más rápido posible y luego escuche lo que su abogado le dice que haga. Si te ha gustado el video, comenta y comparte. También, estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda para que este canal crezca. Bueno amigos, adiós.